del uso de la Muchas palabra al gracias, señor legislador presidente. René Muy Yandú. buenos días. Si se me escucha, por favor. Se le escucha perfectamente. Adelante, René. Muy agradecido, señor presidente. Un saludo para todos los compañeros asambleístas quienes nos están mirando y escuchando. He atendido muy detenidamente las conferencias y las explicaciones dadas por nuestros amigos invitados. Y en realidad es muy importante estos temas que estamos tratando. Y este proyecto lo tratamos en la comisión de la cual yo soy miembro y desde luego lo considero muy necesario, aunque guarda bastante complejidad. Es altamente técnico en la utilización de información durante el acceso, en la protección y procesamiento relacionado a datos personales e información digitalizada para mejorar el uso de datos personales en el campo público y privado. Como bien explicó Héctor, pese a que algunas conductas o delitos no están tipificados en las normas penales, por lo que obliga a una permanente actualización sobre este tema. También es necesario, decía, que este tipo de normativas se vayan adaptando simultáneamente al ámbito de la ciberseguridad. Repito, al ámbito de la ciberseguridad. Esto debido a los miles de ataques electrónicos que sufren las diferentes instituciones, como bien lo explicó el señor de Chile. Por otro lado, sabemos que por mandato del artículo 66, numeral 19 de la Constitución, todos los ecuatorianos tenemos derecho a la protección de datos de carácter personal. Y este proyecto de ley orgánica tiene como objeto y finalidad justamente garantizar este derecho y regular su aplicación mediante la vigencia de un sistema moderno, técnico, transparente y especializado, con principios y características que a futuro permitirán que nuestro país forme parte de la tendencia internacional de protección de datos frente al crecimiento o al creciente predominio de las actividades económicas comerciales, industriales y tecnológicas con estructuras transfronterizas. Desde este punto de vista, el ámbito del presente proyecto de ley es muy amplio, pues incluye al sector público y al sector privado, tomando en cuenta que la transferencia de datos personales entre estos sectores es muy abundante y permanente, por lo que esta ley precautela que el uso de dichos datos sea siempre legal y legítimo. Respecto a los principios fundamentales que se observa en este proyecto, entre otros tenemos los de la imparcialidad, limitación del propósito, confidencialidad, la retención limitada de datos, los cuales, en concordancia con el texto de los 76 artículos que contiene el presente proyecto de ley, garantizan el derecho a la seguridad jurídica, que no se habla al respecto en el proyecto, en la protección, administración, supervisión y transferencia de los datos personales. Otro aspecto importante de este proyecto es que se observa los derechos individuales, como el derecho a la información, el derecho de acceso a la misma, los derechos de rectificación y eliminación, el derecho al olvido digital, que se ha comentado bastante, y el derecho de oposición, los cuales forman parte de los denominados derechos de lo que se denomina ARCO, que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición, que actualmente están vigentes en varias legislaciones modernas de diferentes países del mundo. Respecto a la seguridad física de los datos personales, considero que la dinámica de los avances tecnológicos implicará un gran reto permanente en la búsqueda
de mecanismos y herramientas de última generación para blindar y proteger la integridad y el acceso a los datos personales, lo cual requiere de una importante inversión de recursos económicos públicos, como ya varios expositores lo hicieron, para que el ente rector de la protección de datos personales pueda cumplir con el objeto de la presente ley. En cuanto a la Autoridad de Protección de Datos Personales, es importante mencionar que en el artículo 74 del proyecto de ley se crea la Superintendencia de Protección de Datos Personales con autonomía administrativa, técnica y financiera, para lo cual el Estado deberá proveer los recursos necesarios para su funcionamiento. Y el artículo 75 determina las atribuciones y facultades de la autoridad de dicha entidad, lo cual le hace responsable de una correcta administración y modernización en el contexto nacional e internacional, de manera vinculante, incluyendo lo que ya se ha hablado aquí, la educación y la cultura de nuestra ciudadanía. En cuanto al articulado del presente proyecto, me permito manifestar que en el artículo 28 del proyecto de ley, con relación a las categorías especiales de datos personales, clasifica los datos en 4 categorías, como son datos sensibles, datos de niñas, niños y adolescentes, datos de salud, que también se ha explicado, datos de personas con discapacidad, que es fundamental, y también de sustitutos, relativos a la discapacidad. Sobre este particular, considero que los datos sensibles deberían ser específicos y desglosados, por cuanto, tal como está al momento, es una categoría de datos muy amplia, que a futuro podría dar lugar a interpretaciones extensivas, generando posibles controversias de carácter administrativo e incluso de carácter judicial. Con relación al artículo 30 del proyecto de ley, que se refiere a la protección de los datos personales de personas fallecidas, debo manifestar que en el acceso, rectificación, actualización o eliminación de datos personales del fallecido por parte de los titulares de los derechos sucesorios no deben estar supeditadas a la voluntad expresada en vida por el titular, ya que los herederos adquieren los derechos y obligaciones de la persona que fallece y serían las únicas personas que podrían realizar los actos de rectificación y actualización de los datos personales del fallecido, aunque éste haya expresado en vida lo contrario. Finalmente, quiero referirme al artículo 76 del proyecto de ley, mediante el cual se menciona que el superintendente de protección de datos deberá ser un profesional del derecho con experiencia de 10 años en el ejercicio profesional en áreas afines a la materia. Yo coincido con el compañero asambleísta Héctor Muñoz, porque sobre este particular yo recomiendo que se analice la posibilidad. Hay un pequeño inconveniente con el audio del asambleísta René Yandún. Relacionadas, lógicamente, ya con el regresó objeto el de la audio. presente ley. Por ejemplo, profesionales en economía, estadística, ingenieros en ciencias de la educación, entre otros. Con esto, señor presidente, considero de que es pertinente, es loable y tenemos que seguir trabajando en esta ley que es absolutamente necesaria. E insisto, trabajar paralelamente con lo que se refiere a cibernética en vista de los problemas que tenemos ya en la actualidad y son modernos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora asambleísta.
Teníamos allí la intervención del asambleísta por la provincia de Carchi, René Gracias Yandún. a usted, asambleísta René Yandún. Continuamos con el debate de este proyecto de ley. Otorgo el uso de la palabra al asambleísta César Ron.